Lo tenía todo perfectamente calculado. 15 años de matrimonio me habían enseñado exactamente cómo manejar a Sergio, cómo moldearlo, darle forma y mantenerlo justo donde yo quería. Algunos podrían llamarlo maltrato psicológico. Yo lo llamaba gestión. Cada tarde seguía el mismo guión. Sergio entraba por la puerta, arrastrando los pies, todavía con su uniforme del almacén, con suciedad bajo las uñas y el agotamiento reflejado en sus ojos. Yo le esperaba en la mesa de la cocina, desplazando la pantalla de mi móvil, sin molestarme en levantar la vista hasta que se hubiera duchado para quitarse el hedor del trabajo manual. «¿Qué tal tu día?», preguntaba él, acomodándose en la mesa para cenar con esa esperanza de cachorro que nunca parecía morir, sin importar cuántas veces la matara. «Productivo», respondía yo, lanzándome a relatar detalladamente la política de mi oficina, mis ascensos, mis éxitos. El trabajo real, el que tenía beneficios sociales y futuro. «¿Y tu día qué? ¿Apilando cajas otra vez?». Perfeccioné el gesto de poner los ojos en blanco hace años. Era mi movimiento característico cuando Sergio intentaba compartir algo sobre su jornada, una pequeña victoria, un chiste que contó un compañero, cualquier cosa que pudiera haber levantado brevemente su ánimo. Ese gesto lo decía todo. «Me aburres. Esto no importa. Tú no importas». Pero mi verdadera obra maestra era la llamada telefónica posterior a la pelea. Cada vez que Sergio se atrevía a enfrentarse a mí, esperaba a que saliera de la habitación e inmediatamente llamaba a su madre y a su hermana. «Estoy tan preocupada por Sergio», decía, con la voz temblorosa fingiendo preocupación. «Ha estado tan enfadado últimamente. Lo intento con todas mis fuerzas, pero nada parece ayudar». Para cuando Sergio recibía sus llamadas de decepción más tarde esa noche, yo ya me había pintado como la víctima y a él como el monstruo. Era fácil sentirse superior. Mi nómina pagaba nuestras facturas. Mi seguro médico privado de Sanitas nos cubría a los dos. Mi título universitario colgaba de la pared, mientras el certificado de formación profesional de Sergio acumulaba polvo en un cajón. Cuando los amigos preguntaban a qué se dedicaba, yo contestaba por él. Todavía está intentando averiguar qué hacer con su vida, insinuando un fracaso perpetuo. Me aseguraba de que todos supieran quién llevaba los pantalones. Cuando Sergio intentaba arreglar el fregadero que goteaba, yo merodeaba cerca, criticando su técnica hasta que le temblaban las manos. Cuando su jefe lo pasó por alto para un ascenso, me reí, realmente me reí, y dije, «¿Qué esperabas?». En las cenas con amigos, me burlaba de sus aficiones delante de todos. «Sergio cree que va a construir muebles algún día. No es tierno, apenas puede montar una estantería de IKEA». En mi mente, le estaba haciendo un favor, empujándolo a ser mejor, enseñándole cómo funciona el mundo real. Alguien tenía que endurecerlo, ¿verdad? La noche en que todo cambió, comenzó como cualquier otra. Yo había tenido un día terrible en el trabajo. Mi propio jefe, Álvaro, había criticado mi informe trimestral y necesitaba a alguien que absorbiera mi frustración. Sergio era el objetivo perfecto. Mientras se sentaba frente a mí durante la cena, desaté 15 años de crueldad practicada en un ataque concentrado. «¿Sabes cuál es tu problema, Sergio? Que nunca has sido lo bastante hombre para nada, ni para una carrera de verdad, ni para enfrentarte a tu jefe, ni siquiera para darme hijos. Solo eres un niño patético jugando a ser marido escupí, con el veneno goteando de cada sílaba». Esperaba lágrimas. Esperaba que se retirara al garaje como siempre hacía. Esperaba sentir ese subidón de control que venía de destrozarlo. En lugar de eso, obtuve silencio. Un largo y calculador silencio y unos ojos que no reconocí. Fríos, distantes, evaluadores. Luego, solo 2 palabras. «Se acabó», declaró tranquilamente, con voz firme y resolutiva. Algo cambió esa noche. La voz de Sergio no se había alzado, de hecho, había sido más tranquila de lo habitual. Pero esa frase colgó entre nosotros como una cuchilla. Durante la semana siguiente, lo observé cuidadosamente, esperando que el patrón habitual se reafirmara. Los mensajes de texto de disculpa mientras yo estaba en el trabajo, las ofrendas de paz con mi comida para llevar favorita, los intentos desesperados por restaurar la armonía que siempre me habían dado tanta satisfacción, ninguno llegó. En cambio, Sergio se volvió educado,
inquietantemente educado. Respondía a mis críticas matutinas con un simple, probablemente tengas razón, concediendo con un ligero asentimiento. Cuando llamé a su familia después de nuestra siguiente discusión, ni se inmutó. Simplemente me vio marcar el número con una expresión casi curiosa, como si observara a un insecto interesante. Al principio, me sentí victoriosa. Se lo presumí a mi compañera Marta durante el almuerzo. Finalmente lo he entrenado bien. 15 años, pero lo he desmoronado hasta el punto de que ahora simplemente está de acuerdo conmigo. Eso no suena saludable, Raquel, respondió ella, moviéndose incómoda en su asiento. Es más fácil así. Ahora conoce su sitio. Descarté su preocupación con un gesto de la mano. Pero pequeñas cosas empezaron a molestarme. El móvil de Sergio, que antes dejaba descuidadamente sobre encimeras y mesas de centro, ahora le acompañaba a todas partes, incluso al baño. Empezó a trabajar hasta tarde más a menudo, alegando turnos extra en el almacén. «Necesitan ayuda», explicó, con tono neutral. «Y nos vendría bien el dinero extra, ¿no?». Cuando llamé a su lugar de trabajo para verificar, algo que ya había hecho antes para pillarle en mentiras, su supervisor confirmó que, efectivamente, estaba allí, pero algo en la voz del supervisor se sentía extraño, demasiado ensayado. Luego vino el orden. Sergio nunca había sido particularmente organizado, pero, de repente, estaba clasificando papeles en el despacho de casa, archivando documentos que yo nunca había visto antes. Su portátil, siempre abierto y disponible para mis inspecciones improvisadas, adquirió una contraseña. Cuando exigí saber por qué, se encogió de hombros. Solo seguridad digital básica. Lo trataron en un seminario en el trabajo. Deberías hacer lo mismo, la verdad, sugirió suavemente, sin levantar la vista de su pantalla. Intenté todo para provocarle y volver a nuestra dinámica familiar. Accidentalmente, tiré su taza de café favorita de la encimera, haciéndola añicos por el suelo de la cocina. Él simplemente barrió los trozos y usó una taza diferente. Llamé a su madre mientras él estaba leyendo en el salón, detallando en voz alta sus recientes estallidos emocionales, una completa invención. Él pasó una página de su libro y siguió leyendo. En la barbacoa de verano de mi empresa, coqueteé descaradamente con Luis, el de contabilidad, riéndome demasiado fuerte de sus chistes, tocándole el brazo, todo mientras me aseguraba de que Sergio pudiera verlo desde el otro lado del jardín. Sergio charlaba agradablemente con la mujer de mi jefe, mirando ocasionalmente hacia nosotros, con esa misma calma inquietante, como si encontrara mi comportamiento levemente divertido. La escalada llegó durante un desayuno de jueves. Yo estaba revisando nuestra cuenta bancaria conjunta en el móvil, planificando los gastos del fin de semana, cuando Sergio mencionó casualmente: «Por cierto, ayer abrí mi propia cuenta corriente, solo para mis gastos personales». «¿Hiciste qué?», cuestioné, con mi taza de café congelándose a medio camino de mis labios. «Parecía práctico», respondió, untando mantequilla en su tostada con calma. «Cuentas separadas para necesidades separadas. Facilita el presupuesto». «Nunca hemos necesitado cuentas separadas en 15 años», dije, con voz afilada. Sergio me miró, con los ojos claros y directos. «Solo estoy planificando con antelación, cariño. Siempre dijiste que debería ser más organizado», me recordó, su voz envolviendo el apelativo cariñoso como si fuera algo extraño, algo que se estuviera probando para ver la talla. Me puso la piel de gallina. Por primera vez en 15 años, sentí algo que nunca esperé sentir con Sergio: miedo. La cuenta bancaria separada se convirtió en mi obsesión. Mientras Sergio estaba en el trabajo, registré nuestro despacho en casa, buscando extractos, recibos, cualquier cosa que pudiera explicar qué estaba planeando. Los cajones de su escritorio estaban meticulosamente organizados, otra novedad, pero no contenían nada sospechoso. Solo material de oficina y viejas garantías de electrodomésticos que habíamos comprado hacía años. Sin embargo, algo se sentía raro. Los papeles estaban ligeramente desalineados de cómo yo los había dejado. El ángulo de su silla de escritorio había cambiado. Era como si alguien más ya hubiera registrado la habitación, o como si él hubiera anticipado mi búsqueda y se hubiera preparado para ello. Después, probé en su armario. Nada escondido en zapatos o bolsillos,
pero noté menos ropa de la que recordaba. ¿Había estado sacando prendas gradualmente o mi paranoia estaba creciendo? No podía estar segura. Cuando Sergio llegó a casa esa tarde, le pedí casualmente que me prestara su móvil para llamar al mío, alegando que lo había perdido. Durante 15 años, me lo había entregado sin dudarlo. Claro, ofreció, sacándolo de su bolsillo, pero cuando pulsé el botón de inicio, apareció una pantalla de contraseña. ¿Desde cuándo tienes contraseña en el móvil?, exigí, con mi sospecha obvia. Desde el seminario de seguridad que mencioné, respondió, uniformemente. Toma, te lo desbloqueo. Marcó un código y me lo devolvió. El teléfono estaba impoluto, ningún mensaje de texto excepto de su jefe y algunos compañeros sobre cambios de turno. Ninguna aplicación sospechosa, ninguna foto excepto unas pocas instantáneas sosas de nuestro patio trasero. Estaba tan limpio que parecía higienizado, como si hubiera borrado cualquier cosa personal, cualquier cosa real. Mis tácticas escalaron con mi desesperación. Cuando Sergio volvió a llegar tarde el martes siguiente, esperé hasta que dejó su plato de la cena en la mesa antes de tirarlo de un manotazo. Se hizo añicos por el suelo, la comida salpicando los armarios. ¿Dónde estabas realmente?, grité, con la cara enrojecida por la ira. ¿Qué patético secretito me estás ocultando? Sergio no se inmutó. Miró el plato roto, luego a mí, con expresión suave. Estaba en el trabajo, Raquel. Como te dije, respondió con calma. Se levantó, cogió la escoba y empezó a barrer el desastre. Pareces estresada últimamente. ¿Va todo bien en tu trabajo?, inquirió, con una voz desconcertantemente gentil. Llamé a su madre y puse el altavoz allí mismo en la cocina. Tu hijo ha estado actuando de forma extraña durante semanas, dije, con la voz temblorosa y lágrimas fingidas. Llega tarde a casa, es reservado. Me preocupa que pueda estar teniendo algún tipo de crisis nerviosa. Sergio se apoyó en la encimera, observándome con esa calma inquietante mientras la voz de su madre llenaba la cocina. ¿Has considerado, Raquel?, dijo su madre lentamente, que quizás Sergio simplemente está cansado? Cuestionó, con un tono carente de la preocupación que yo esperaba. La falta de alarma en su voz me heló. Este no era el guión. Se suponía que ella debía estar preocupada, prometer hablar con él, ponerse de mi lado, como siempre había hecho. Tras la llamada, Sergio simplemente dijo, «Me voy a duchar», anunció en voz baja, antes de dejarme sola de pie en la cocina. El punto de inflexión llegó 3 días después. Buscando en los bolsillos de su chaqueta, mientras él estaba en el baño, encontré una tarjeta de visita. Nuria, abogada de familia. En el reverso, escrito con letra pulcra, ponía, jueves 14, 0 hora. Cuando Sergio salió del baño, levanté la tarjeta. ¿Qué es esto?, le confronté, agitando la prueba en su cara. No pareció sorprendido ni culpable. He estado recibiendo asesoramiento sobre nuestra situación financiera. Nuria se especializa en finanzas domésticas y protecciones legales, explicó con naturalidad. Me quitó la tarjeta de los dedos. Deberías considerar hablar con ella tú también. Siempre es bueno entender tus opciones, sugirió tranquilamente. ¿Opciones para qué?, exigí, mi voz elevándose hasta un chillido. Para cualquier cosa que pueda surgir, aclaró, con tono llano. ¿Quieres su número? Puedo pedir una cita para ti. Me quedé mirando a ese extraño que llevaba la cara de mi marido. El hombre que solía llorar durante nuestras peleas se había ido. El hombre que me suplicaba que dejara de llamar a su familia se había esfumado. El hombre que se disculpaba por todo, por existir, por respirar mal, por decepcionarme, había sido reemplazado por alguien a quien no podía leer, no podía manipular, no podía controlar. Este nuevo Sergio me observaba con ojos cautelosos, documentaba cada conversación, planeaba movimientos que yo no podía anticipar y yo no tenía ni idea de hacia dónde estaba construyendo. Aterrorizada, llamé a su hermana esa noche, buscando aliados en la familia que siempre había manipulado tan fácilmente. Algo le pasa a Sergio, comencé, usando la voz de esposa preocupada que había funcionado de manera fiable durante años. Ha estado viendo a una abogada a mis espaldas, escondiendo dinero. Raquel, interrumpió su hermana, con voz fría y serena.
Llevamos 15 años esperando a que Sergio te plante cara. Sea lo que sea que esté planeando, tiene todo nuestro apoyo, declaró firmemente. El teléfono casi se me resbala de los dedos. ¿De qué estás hablando? Estoy intentando ayudarle, protesté, desesperada por mantener el control. No, no lo estás haciendo, afirmó con finalidad. Nunca lo has hecho. Adiós, Raquel. Colgó, dejándome con la horrible comprensión de que no solo había perdido el control de Sergio, sino que su familia, mis peones de toda la vida, ahora estaban alineados contra mí. La mañana de mi caída amaneció brillante y clara. Me vestí con especial cuidado con mi traje de poder, el gris marengo que imponía respeto en las reuniones, y conduje a la oficina con renovada determinación. Si mi vida doméstica se estaba desmoronando, al menos podía controlar mi dominio profesional. Marché directa a Recursos Humanos después de la reunión matutina, preparada para presentar una queja sobre Diego, el de marketing, por crear un ambiente de trabajo hostil, con sus cuestionamientos a mis proyecciones trimestrales. Era una táctica que había usado antes, cuando me sentía amenazada. Redirigir la atención a los fallos de otro, antes de que alguien pudiera notar los míos. Beatriz, DRR, HH. Me saludó con una expresión inusual, no la sonrisa comprensiva de costumbre, sino algo más reservado. Raquel, qué momento tan oportuno. Justo íbamos a llamarte. Por favor, toma asiento en la sala de conferencias, dirigió, señalando hacia la puerta abierta. Dentro esperaba no solo Beatriz, sino mi supervisor directo, Álvaro, y la asesora legal de la empresa, una mujer a la que solo había visto en las fiestas de Navidad, 3 caras severas y una carpeta color manila centrada precisamente en la mesa pulida. ¿De qué se trata esto?, pregunté, manteniendo mi fachada de confianza mientras se me revolvía el estómago. Álvaro deslizó la carpeta hacia mí. Hemos recibido información preocupante, Raquel. Antes de discutirlo, me gustaría que escucharas algo, instruyó, con voz profesionalmente distante. Pulsó un botón en su teléfono y de repente, mi propia voz llenó la sala silenciosa. No puedo creer que hayan ascendido a ese idiota de Diego por encima de mí. Solo mira, lo tendré fuera para Navidad. Solo hace falta una denuncia por acoso y HH. Saldrá corriendo asustado. Siempre lo hacen. Mi cara ardía mientras la grabación continuaba, capturando una conversación que había tenido con una compañera hacía meses. Luego se reprodujo otro clip. Sergio es un perdedor. ¿Te puedes creer que estoy casada con alguien que trabaja en un almacén? Dios, es vergonzoso. Le digo a todo el mundo que está en gestión logística. Y otro, el truco es hacerles sentir que ellos son el problema. Funciona con mi marido, funciona con el equipo, funciona con Álvaro. Los hombres son tan fáciles de manipular cuando sabes qué botones pulsar. Mientras mis peores momentos se reproducían uno tras otro, me di cuenta con horror de cómo sonaba para los demás. Calculadora, cruel, manipuladora. Las mismas tácticas que había usado en casa quedaban al descubierto en mi voz del trabajo, despojadas de toda justificación. La expresión de Álvaro permaneció profesional, pero fría. Estas grabaciones fueron enviadas anónimamente junto con documentación de cómo tu enfoque interpersonal ha afectado al rendimiento del equipo y creado una responsabilidad potencial para la empresa, explicó, deslizando otro documento hacia mí. La asesora legal habló a continuación, con voz precisa. Hemos verificado la autenticidad de estas grabaciones, combinado con las evaluaciones de rendimiento y las quejas que los miembros del equipo tenían miedo de presentar anteriormente. Tenemos causa suficiente para un despido fulminante, me informó, con un tono que no dejaba lugar a discusión. Mi persona profesional cuidadosamente construida se derrumbó por completo. Esto es un malentendido, solo me estaba desahogando. No pueden, balbuceé, buscando cualquier defensa. Tu finiquito será procesado hoy. La propiedad de la empresa, incluyendo tu portátil y tu tarjeta de acceso, debe ser entregada inmediatamente. Seguridad te escoltará para recoger tus objetos personales, concluyó Álvaro. Ya se estaba poniendo de pie para indicar que la reunión había terminado. 30 minutos después, estaba sentada en mi coche en el aparcamiento, con una pequeña caja de baratijas de escritorio a mi lado.
Mi carrera se había evaporado. Mis dedos temblaban mientras giraba la llave en el contacto, la rabia creciendo con cada momento que pasaba. Sabía exactamente quién era el responsable. Conduje a toda velocidad hacia casa, ensayando el asalto verbal que desataría sobre Sergio. ¿Cómo se atrevía? ¿Cómo se atrevía a destruir todo lo que yo había construido? Pagaría por esto. Me aseguraría de ello. Pero cuando entré en nuestro camino de entrada, me quedé helada. Mis pertenencias, ropa, libros, objetos personales, estaban cuidadosamente empaquetados en cajas en el porche delantero. A través de la ventana del salón, podía ver a Sergio sentado en la mesa de nuestra cocina, con papeles extendidos ante él. No estaba solo. Su hermano estaba de pie detrás de él, con los brazos cruzados, y a su lado estaba sentado un hombre que no reconocí. Entré de un portazo por la puerta principal. ¿Qué demonios es esto?, grité, mi voz haciendo eco por toda la casa. Sergio levantó la vista con calma. Estos son los papeles del divorcio, Raquel. Este es Carlos. El notificador judicial presentó, señalando al extraño. Pensé que sería mejor tenerlos listos para cuando llegaras a casa. ¿A casa de dónde?, escupí, momentáneamente desequilibrada. ¿Cómo sabías que te despedirían hoy?, terminó Sergio la frase por mí. No sabía el momento exacto, pero era inevitable una vez que recibieran las pruebas, explicó con esa calma exasperante. Deslizó un pendrive USB sobre la mesa. Esto contiene copias de todo lo que tienen ellos. 15 años de conversaciones que grabé entre nosotros, documentación de tácticas de control financiero, declaraciones de vecinos que oyeron cómo me hablabas, testimonios de tus compañeros de trabajo sobre cómo describías nuestro matrimonio. Mis piernas se debilitaron mientras me agarraba al borde de la mesa. No puedes hacer esto, susurré, con la fuerza drenándose de mi voz. Ya está hecho, dijo Sergio en voz baja. La demanda de divorcio no es una petición, Raquel. El juez ya ha revisado las pruebas. Es una notificación. Su hermano dio un paso adelante. Deberías saber que todo se ha manejado legal y éticamente. Todas las grabaciones se hicieron con el consentimiento de una de las partes, lo cual es legal en España si tú participas en la conversación. Todos los testigos proporcionaron declaraciones. Voluntariamente, aclaró, con tono profesional, pero con un trasfondo de satisfacción. Me lancé a por mi móvil, desesperada por llamar a alguien, a quien fuera, que pudiera ayudarme a reclamar el control de esta pesadilla. Sergio deslizó mi teléfono por la mesa hacia mí, con una sonrisa triste cruzando su rostro. Tus padres ya lo saben, Raquel. Pensé que debían oírlo de ti primero, reveló, empujando el teléfono más cerca de mi mano temblorosa. Mis dedos temblaban mientras cogía el móvil. Sergio ya había marcado el contacto de mis padres, siendo su crueldad final esta apariencia de elección. Como si yo todavía estuviera tomando decisiones, en lugar de seguir su guión cuidadosamente orquestado, pulsé el botón del altavoz, aferrándome a una última esperanza de que mis padres acudirían en mi defensa, como siempre habían hecho, convencidos de la perfección de su hija, independientemente de las pruebas. Raquel, la voz de mi padre salió, fría y plana, de una manera que nunca había oído dirigida a mí. Hemos estado esperando tu llamada. Papá, no lo entiendes. Sergio ha perdido la cabeza. Se está inventando mentiras. Ha puesto a todos en mi contra, supliqué, con la desesperación clara en mi voz. Para allá la voz de mi madre cortó la mía, afilada como una cuchilla. Hemos oído las grabaciones, Raquel. Hemos oído cómo hablas a tu marido, cómo le has tratado durante 15 años. Te educamos mejor que esto, continuó mi padre, la vergüenza evidente en cada sílaba. Estamos avergonzados de en quién te has convertido. Pero, intenté de nuevo, la desesperación arañando mi garganta. No, interrumpió mi madre firmemente. Apoyamos la decisión de Sergio completamente. No nos contactes de nuevo hasta que hayas buscado ayuda profesional y asumas la responsabilidad de tus actos. La llamada se desconectó, dejándome de pie en lo que una vez fue mi cocina, rodeada de hombres que me miraban con una mezcla de lástima y resolución. La realidad se derrumbó a mi alrededor. Sergio no solo me había dejado, había desmantelado sistemáticamente cada sistema de apoyo que yo daba por sentado, mi trabajo, mi familia,
nuestros amigos que habían oído las grabaciones, nuestro círculo social que ahora me veía claramente como lo que era. ¿Por qué?, susurré, con la lucha drenándose de mí. ¿Por qué no te fuiste simplemente? Sergio me consideró durante un largo momento. Porque irme no habría sido suficiente. Te habrías pintado como la víctima. Habrías puesto a todos en mi contra, tal y como siempre hacías. Te lo habrías llevado todo en el divorcio, tal y como amenazaste con hacer tantas veces, explicó, con voz tranquila pero resuelta. Recogió los papeles, con movimientos deliberados y medidos. Hace 3 años, empecé terapia en secreto. Mi psicóloga me ayudó a reconocer el patrón de abuso. Me enseñó a documentarlo, todo para protegerme legal y financieramente. No se trataba de venganza, Raquel. Se trataba de supervivencia. Esta casa, continuó, señalando a nuestro alrededor, nunca estuvo a tu nombre. Me aseguré de eso cuando la rehipotecamos el año pasado. ¿Recuerdas cómo gestioné todo el papeleo mientras tú estabas demasiado ocupada? El coche que has estado conduciendo pertenece a una sociedad limitada que creé hace 2 años. Las cuentas conjuntas se han vaciado legalmente con la documentación de tu abuso financiero como justificación. El notificador judicial me entregó los papeles finales. Mis manos estaban entumecidas mientras los aceptaba. Me enseñaste que el poder viene de la preparación, Raquel, dijo Sergio en voz baja. Solo que estabas enseñando a la persona equivocada. Se levantó, señalando el fin de nuestra conversación final. Pasaste 15 años intentando hacerme sentir pequeño. Ahora vas a ver qué aspecto tiene lo pequeño. En realidad, concluyó, sus palabras colgando en el aire entre nosotros. Observaron en silencio mientras caminaba rígidamente hacia la puerta principal. A través de la ventana pude ver más coches entrando en el camino. La madre de Sergio, su hermana, amigos a los que yo había alienado a lo largo de los años, llevaban fuentes de comida y botellas de vino, una celebración de libertad. Mientras cargaba la última caja en mi coche, oí risas desde dentro, cálidas, genuinas, aliviadas. El sonido de gente que ya no tenía que caminar sobre cáscaras de huevo. El sonido de mi marido, exmarido, finalmente rodeado de gente a la que realmente le importaba. Pasaste 15 años intentando hacerme sentir pequeño, había dicho, mirando la patética colección de cajas que representaba mi vida. Finalmente, entendí lo que quería decir. 6 meses después de la salida magistralmente ejecutada de Sergio de mi vida, vivo en una habitación individual, encima de la tienda Alimentación Martínez. El letrero zumba toda la noche, proyectando sombras de neón verde sobre mi cama alquilada. Mi gran trayectoria profesional, mi estatus social, mi imagen cuidadosamente curada, todo reducido al modo supervivencia en una ciudad demasiado pequeña para olvidar lo que he hecho. Cada mañana, reviso mi correo electrónico en busca de respuestas a solicitudes de trabajo. Cada mañana, borro los rechazos educados. Las comprobaciones de antecedentes son exhaustivas hoy en día y las noticias viajan rápido en los círculos profesionales. Un gerente de RRHH fue lo bastante franco para decirme: oímos las grabaciones, señorita Torres. No podemos arriesgarnos a tener a alguien como usted en nuestro equipo. Alguien como usted. 3 palabras que me siguen a todas partes. Las solicitudes de alquiler corren la misma suerte. Los caseros piden referencias, direcciones anteriores, verificación de empleo. Mi nombre se ha vuelto tóxico. Mi reputación, una etiqueta de advertencia. He aprendido la lección, le digo a la doctora Garrido, durante nuestras sesiones de terapia semanales ordenadas por el tribunal. He sufrido bastante. Ella me mira con esa mirada penetrante que los terapeutas perfeccionan en la universidad. ¿Realmente ha aprendido, Raquel, o simplemente está sufriendo las consecuencias y llamándolo crecimiento? Me desafía, viendo a través de mi autocompasión. No tengo ninguna respuesta que no suene como la narrativa de víctima que ella ha estado desafiando durante meses. Mientras tanto, la vida de Sergio continúa su trayectoria ascendente. No debería saber esto. Acechar las redes sociales para vislumbrar su nueva realidad solo prolonga mi dolor, pero no puedo evitarlo. Su ascenso en el trabajo se hizo realidad. La pequeña casa de campo que compró tiene un taller donde finalmente está construyendo esos muebles de los que me burlé durante tantos años.
Su Instagram lo muestra haciendo senderismo con una mujer cuya sonrisa le llega a los ojos cuando le mira. Su familia, una vez mis marionetas en el juego de control, publica actualizaciones orgullosas sobre él. Su hermana puso un pie de foto en una imagen reciente, muy orgullosa de la fuerza y la paciencia que costó reconstruir tu vida bajo tus propios términos. Siguieron 15 emojis de corazón, cada uno una daga en mi pecho. El hombre que yo pensaba que era débil, simplemente había estado eligiendo sus batallas, planeando, documentando, esperando el momento perfecto para ejecutar una estrategia tan completa que todavía estoy descubriendo nuevas dimensiones de su impacto. Las comprensiones más dolorosas llegan en los momentos tranquilos de aislamiento, cuando la tienda de abajo cierra y los únicos sonidos son mis propios pensamientos. Entiendo con perfecta claridad que yo creé esta situación. La soledad, el rechazo, los susurros que me siguen por la calle. Recibí exactamente lo que di, y el hombre al que subestimé se aseguró de que nunca lo olvidara. Algunas noches, sueño que estoy de vuelta en nuestra cocina, a punto de desatar ese asalto verbal final que lo empujó al límite. En el sueño, me detengo. Veo el daño que estoy a punto de causarle a él, a nosotros, y en última instancia, a mí misma. Elijo palabras diferentes, un camino diferente. Pero entonces me despierto en mi habitación individual, con el letrero de neón zumbando fuera de mi ventana, y recuerdo que algunas elecciones no se pueden deshacer. Algunas lecciones llegan demasiado tarde. La mujer que una vez tuvo todo el poder es ahora la fábula con moraleja sobre la que otros susurran. Y en algún lugar al otro lado de la ciudad, en una casa con un taller y una mujer que le trata con respeto, Sergio es finalmente libre. Y así hemos llegado al final de la historia de hoy. ¿Era lo que esperabais o ha dado un giro que no visteis venir? Tengo curiosidad por escuchar vuestras opiniones. Compartidlas en los comentarios de abajo e iniciemos una conversación. Si esta historia os ha mantenido enganchados, aseguraos de darle al botón de me gusta. Y si sois nuevos aquí o aún no os habéis suscrito, ahora es el momento perfecto para uniros a nuestra comunidad. Os traigo historias frescas y cautivadoras cada día, así que haced clic en ese botón de suscribirse y activad las notificaciones para no perderos nada. Gracias por ver el vídeo y nos vemos en el próximo.